Bueno, en la primera parte que vimos la teoría, y que me imagino que ustedes ya habrán repasado, me imagino que son muy juiciosos y han leído las diapositivas, ¿cómo quedamos? ¿Cierto? Vieron de que tenemos muchas posibilidades de hacer un presupuesto. Fuera de eso, que hay una cantidad de clases de presupuestos. Es más, se supone que los presupuestos tienen unas normas, más no una idea de presentarlos. Ustedes pueden ir a una cantidad de empresas y el presupuesto es semejante o parecido, pero ninguno se parece. ¿Por qué? Acuérdense lo que yo les decía en la primera clase. ¿Yo sí puse a grabar? Sí. Que el presupuesto es como las políticas contables de las empresas, son únicos. Porque por muy similares o muy semejantes que sean, no tienen lo mismo. Entonces, el presupuesto es de cada empresa. Ok. Ahora, las grandes empresas manejan por partes. Hoy vamos a hacer un mini presupuesto más financiero que cualquier cosa de ventas, ¿cierto? Cuando veamos entre 8 días o 15 días que empecemos a trabajar el famoso presupuesto maestro, van a ver que es un poquito, no complicado, pero más amplio. Ahorita lo vamos a hacer un poquito más resumido. Antes de empezar, si quieren, en la parte inferior ustedes van anotando, este va a ser mi tablero, ¿cierto? Vamos a hablar las iniciales. Por ejemplo, PB, vamos a nombrarlas. No sé, está muy pequeñito, ¿cierto? Pero yo les aumento el tamaño. ¿Así? Vamos a decir que PB es igual al presupuesto de venta, ¿sí? Vamos a organizar las iniciales. Estoy tan cansado y que ya ni veo. Hasta me olvidó escribir, vea. Ay, no. Es que estuve, con un... No, en serio, hoy presentando un IVA, que eso no me cuadra por ningún lado. Y les confieso algo, y va a quedar grabado. Hice algo, un machete contable. Ay, no. Ay, profe, ¿cómo así? Y así lo presenté. Faltan 85.000 pesos. No lo pudimos hallar. Y así presentamos ese IVA con ese faltante. Uy. Tuvimos que llevarlos a un gasto como un impuesto asumido, porque no lo encontramos por ningún lado. Uy. Cuando no lo estén buscando, Así es. Pero les cuento eso. Entonces ya queda uno. Ya uno no quiere ni computadores, ni números, ni nada. BH, ventas históricas. ¿Sí? Pero amo mi profesión. Vivo enamorada. Cada vez me enamoro de mi profesión. O en el cuaderno, donde quieran. Por eso Ricardo más. Sí. Sino que es para que entiendan el ejercicio. ¿Ya? FB, vamos a llamarlo factores específicos. Y ya lo voy a explicar. Vamos a colocar solamente, se lo va a resumir así, fuerza económica. La fuerza económica. Y por último, la FA.
Vamos a llamarlo factor administrativo. Es que a esto le perdió la tecla de él. Se me olvida cuál es mayúscula y cuál es minúscula. Factor administrativo. Ok. Copie. ¿Ya copiaron? Ok. ¿Qué es el presupuesto de ventas? Pues el presupuesto de ventas es simplemente lo que siempre hemos visto, que es mirar hacia el futuro, qué probables, hola hija, qué probabilidad o qué probables ingresos vamos a recibir. Mira hija, ¿qué son las ventas históricas? ¿Qué será? El mismo nombre lo dice. Que se rompen el récord en venta. Las ventas históricas, exacto, son cuando se ha vendido de más o un promedio, manejan un promedio más alto, de por ejemplo en los últimos 5 años, y hacen como el promedio del año que más se vendió, o simplemente lo hacen proporcional, porque cuando uno hace un presupuesto, uno no tira lo más bajo, uno siempre tira a que genere un ingreso más alto, ¿sí o no? No aspira es alto. Que no sea es otra cosa, pero generalmente un presupuesto uno siempre lo tira alto, no muy alto, pero sí, que pueda cumplir los objetivos y las metas, ¿cierto? Ahora, ¿qué son eso de los factores específicos? Cuando se hablan de factores específicos es cuando hay un ajuste. ¿Cómo qué? Cuando hay un cambio o un crecimiento. La misma tasa de inflación. Cuando sube, como la que pasa en la gasolina, o sea, hace unos años, ¿sí? Antes de hacer el presupuesto del 2024, del 2023, nadie prevenía esa alza de gasolina tan, o sea, se ha salido de lo, ¿cierto? De lo normal. Es que cada vez está subiendo. Habían prometido que el alza de gasolina el año pasado, de que era cada 2 meses y 200, 300 pesos, y resulta que cada mes está subiendo 600 pesos. O sea, en todo el año, si no me equivoco, ha subido casi 6,000 pesos. Entonces imagínense que al incrementar el combustible, pues todo, ¿cierto? Es un juego dominó. Ustedes saben que el juego dominó, usted pone en filita las fichitas y con la primera que usted tumba se lleva todo. Y resulta que la gasolina, cuando usted sube el combustible, sube absolutamente todo. ¿Qué mueve el combustible? El transporte. Y al mover el transporte, ¿sí? No solamente el de pasajeros, sino el de carga, entonces sube todo. ¿Ven? Entonces, la fuerza económica. ¿Qué es esto de la fuerza económica? Son factores externos de la empresa, son variables. Entonces, cuando hablamos de fuerza económica, son todos esos factores externos a la empresa. Cuando me hablan del factor administrativo, son porque son decisiones internas. Los voy a colocar aquí. Yo había dejado el campo y los voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí ajustes por el cambio. Se los voy a poner aquí, ajustes por el cambio. ¿Sí? La fuerza económica son fuerzas externas. Los voy a poner acá. Fuerzas o cambios externos. A la empresa. El factor administrativo va a poner acá decisiones administrativas, que tiene que ver con todas las decisiones internas por parte de la administración.
Listo. Van copiando, les va a explicar otra cosa. Perdón que suba. Lo voy a colocar acá. Vayan copiando y ya lo explico. Copiando más bien y ya les explico. Y por último pongámosle aquí el factor, ¿qué más hay aquí? Factor de cambio. A ver. Entonces les explico. ¿Qué pasa? Fuera de los anteriores, hay dos hechos que pueden suceder. El factor de ajuste. Son hechos extraordinarios, ¿cierto? Como qué hecho extraordinario, por ejemplo, afectó el planeta no hace muchos días, o hace mucho tiempo pues, o hace meses. Exacto, la pandemia, ¿cierto? Otro también que puede ejercer son las tormentas. Miren lo que sucedió en Marruecos fue el terremoto, en Libia, que una tormenta, ¿sí?, ocasionó de que lloviera y cayera agua, ¿sí?, en una cantidad que hizo reventar dos represas, y esas dos represas se volvieron una especie de tsunami que arrasó una ciudad entera. En este momento hay más de 10.000 desaparecidos. Entonces, ¿cierto? Y no solamente allá en Libia, Estados Unidos, México, parte de Centroamérica. Entonces, son cosas globales que afectan, ¿sí?, los ingresos. Y cuando hablan de un hecho extraordinario, ojo, y en el ejercicio les voy a explicar el por qué. Cuando es favorable se resta y cuando es negativo se suma. Ya lo vamos a ver. ¿Y qué es el factor de cambio? Ese es el más fácil de todo porque afecta directamente al producto. Cuando hay un cambio en un material, ¿sí? Si vamos a costos, acuérdense que costos tenemos que materia prima, mano de obra y sí, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de materia prima y cambiamos la materia prima de un producto, obvio que me va a afectar directamente al producto. Eso es lo que llama factor de cambio. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Vamos entonces a hacer la hojita que les acabé de entregar. Reduzco acá porque no me cabe. Ok. Bueno, yo como la tengo aquí, voy a quitar acá para que me quede. Ustedes lo van leyendo aquí para que me quede el cuadro acá, el solo cuadro. ¿Con qué empezamos? Dice,
La empresa Bananitos S.A., ¿sí? Dice la empresa Bananitos S.A. de la zona de Urabá, en el año 2022, ¿sí? Vendió 2.335 unidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventas históricas? Entonces, ya sabemos que es históricas. Entonces, colocamos, vamos a partir de las ventas históricas. Entonces, vamos a colocar acá, lo voy a poner grandes en mayúsculas, ventas históricas del año 2022. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí, ventas históricas del año 2022. Disculpen que ponga esto a colores, pero es que para no perderme. Son mis guías. Entonces partimos de unas ventas históricas. Vamos a hacer presupuesto 2024. Estamos 2023. Vamos a partir desde el 2022. Me dicen que habla de 2 millones, disculpen. 2.335.000. Ok, estamos hablando de 2.335.000 unidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Luego me dice, durante los 5 últimos meses se han incrementado las ventas en un 4%, un promedio anual. Entonces aquí, ojo, busquen donde decía factor de crecimiento, ¿cierto? Entonces, cuando hablan de FBB, ¿cierto? Que es el factor de crecimiento, entonces vamos a colocar aquí factor de crecimiento. ¿Sí? Recuerden que el factor de crecimiento, ojo, es cuando tiene que ver con los factores específicos de ventas, que se los acabé de, o sea, el famoso FEV, factores específicos en las ventas, o sea, cuando hay cambios. Entonces, esto es un factor de crecimiento, ¿ya? Ese factor de crecimiento me dice que me está afectando el 4%, ¿sí? Entonces, el 4%. ¿Sobre a qué valor le calculo yo ese factor del 4%? A los 2 millones de... Exacto. A esto lo calculo por el 4%, porque estamos partiendo... Exactamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Copien, por favor. Listo. Yo les expliqué a lo último el factor de cambio, ¿cierto? Que es el que me afecta directamente al producto. Y aquí dice, después de un proceso de innovación, porque ¿qué significa innovar? Cambiar. Y por lo generalmente cuando uno dice innovar, ¿es para qué? Para mejorar, ¿cierto? Entonces dice que después de un proceso de innovación se decidió modificar la presentación del producto. ¿Ven? Es un cambio directo al producto, con lo que se calcula una disminución inicial de las ventas del 5%, porque casi siempre que se innova o se cambia, ¿qué pasa con los clientes, con los consumidores? Dudan, ¿cierto? Empieza la duda, si será mejor, ¿sí? Entonces esperan que los demás lo consuman para saber si sí o no. Entonces, casi siempre que sale un nuevo producto o lo cambian, esperan que los demás, ¿cierto?, lo hagan para saber si realmente yo también lo puedo consumir. Entonces disminuyó. Entonces aquí podemos que factor de cambio. Aquí se produjo un factor de cambio, ¿cierto? Y me dijo que era el 5%. Ahora, como me disminuyó, ¿qué pasa con eso? Me va a disminuir, o sea, va a ser negativo. Entonces aquí le puedo colocar, esto es igual, menos porque va negativo por el 5%. 116.750.
Y no tomo el valor de los 2 millones. Ay, espérate un momentico que se me olvidó ponerle aquí el por. Es que no me quiere marcar. Está molestando aquí las teclas. Ahora sí. Ajá. ¿Qué, mija? No, es que está pegando las teclas aquí, ya está aquí. Las cosas como el dueño, ya no funcionan. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Luego me dicen. Siempre que sea factor de cambio es negativo. Sí. O positivo. O que el único que es al revés es el factor de ajuste. ¿Ya? O sea, todos los cambios puede ser, cuando dice que aumenta o disminuye, pues si aumenta es positivo y si disminuye es negativo. Pero el único que se maneja al revés es el de ajuste. El factor de ajuste es al revés. Cuando se habla de negativo se suma y cuando se habla de positivo se resta. ¿Sí? O sea, todas las demás modificaciones, normal. Todo cambio positivo se suma, todo cambio negativo se resta. Porque ahí dice disminución. Mira que dice, con lo que se calcula una disminución, está diciendo que está disminuyendo. Entonces, si va a disminuir, es negativo. ¿Ves? Ahí dice. ¿Quién falta por la hojita? ¿O todos tienen la hoja? Bueno, ok. Vamos bien hasta ahí. Ahora, luego me dice, según los indicadores económicos del país, se espera que por influencia de las variables macroeconómicas las ventas aumenten en un 6%. Leámoslo todo. Además, con la nueva fuerza de ventas se espera un aumento en las ventas de un 3%. ¿Esa se afecta a la fuerza económica? Sí. Pero ojo que aquí hay algo en lo último, dice. En el último, ¿sí? Ojo que dice, en el último mes, la competencia entró en una huelga. Profe, pero antes de empezar, con el último mes dice, además, con la nueva fuerza de venta. Ah, sí, con la venta en un 3%, sí. Pero leamos esto, que hay que tenerlo en cuenta en las ventas después. Mire, dice, mire que aquí hay un ajuste. En el último mes de competencia entró en huelga la empresa y no atendió su mercado por un periodo de 3 meses. O sea, estuvieron parados 3 meses. Con lo que la compañía vendió solamente 120,000 unidades adicionales. Estamos en el factor de ajuste. ¿Qué les acabé de decir yo el factor de ajuste? Es al revés. Entonces, dice que vendió 120,000 unidades adicionales. ¿Se lo sumo o se lo resto? Exacto, porque está diciendo que los adicionó, entonces hay que restarlo. Entonces aquí en este factor, y ya les voy a explicar por qué, en el factor de ajuste, ¿sí? Voy a restar los 120,000. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ojo. Profe, 120,000, no estamos hablando de unidades más no de peso. Sí, es que estamos trabajando en unidades. Todo eso son unidades. Claro, mira que desde que empezamos. No unidades. No, no estamos hablando de plata. Todo esto son unidades. Esto. Amor, mira. ¿Qué pasa con los factores de ajuste? ¿Sí? Vuelvo y repito. Todos los factores, cuando se adicionan, se suman y cuando se disminuyen, se restan. Caso contrario pasa con los factores de ajuste. Acuérdense que todos los factores de ajuste, ¿cierto? Son cuando pasa algo extraordinario. Ahorita hablamos de la pandemia y en el taller nos hablan de una huelga. Las huelgas no son comunes, son extraordinarias, ¿cierto? Cuando hay factor de ajuste, ¿ya? Es el caso, vuelvo y repito, es al contrario. Cuando se dice que se adicionan, se resta y cuando se disminuyen, se suman. ¿Por qué? Cuando son factores de ajuste, es solamente cuando suceden cosas malas.
¿Qué es una huelga? ¿Le favorece a la empresa? No. ¿Qué es una pandemia? ¿Le favorece al planeta? ¿Le favorece a las empresas? ¿Qué es una catástrofe, un terremoto y una tempestad? ¿Es algo bueno o algo malo? Entonces, cuando me hablan de factores de ajuste es porque resultó algo malo, extraordinario, que me va a afectar la empresa. Y cuando me afecta la empresa, por lo general es ¿qué? Pérdidas. Entonces, cuando hay pérdidas, hay supuestamente las ayudas, pero esas ayudas, en vez de sumar, disminuyen. Si hay un terremoto, ¿qué pasa con los terremotos? Siempre hay ayudas. Eso es lo que llaman adiciones, pero esas adiciones dentro de los presupuestos van en forma negativa. ¿Estamos hasta ahí bien? Ok. Listo. Entonces, ¿esto qué me va a dar? O sea, me va a dar las ventas, entonces igual a las ventas después del, a ver, lo acabamos de hacer, ¿qué será la FEB? ¿Qué significa? Factores específicos de venta. Exactamente, entonces, se lo voy a poner aquí más bien después, para que quede mejor. Después de las ventas de, o ventas después de, como quieran. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, después de las ventas de factores específicos, ¿por qué? Estamos hablando de factores, si son factores específicos. Cuando me hablan de factores específicos, ojo, son condiciones que me están afectando directamente las ventas. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos aquí? Sumamos, ¿ya? Estas teclas, yo no sé qué les pasa. Está molestando. No me quiere coger. Ay, no. No me quiere, no entiendo. Que la verdad se me cayó 2 veces estos días. Ahora sí, que no me cogen. Ajá, listo. Esta mechita se me ha caído ya varias veces. Está molestando las teclas. Después de las ventas, ¿sí? De los factores específicos, porque estamos sumando los factores específicos, debo de tener en cuenta que los factores económicos, entonces factor económico. A ver, lo acabamos de escribir. ¿Qué será el factor económico? ¿Cierto? ¿Tenemos ahí un factor económico? Ajá, muy bien. Dice, según los últimos indicadores económicos del país, lo que yo les decía ahorita, se espera una influencia de unas variables, ¿por qué? En un aumento del 6%. Pero ese 6% lo ponemos sobre el total que nos dio, ¿cierto? Exactamente. Entonces, aquí colocamos el 6%. Y sobre los 2.191.000 por el 6%. Sobre los 2 millones. Ajá, correcto. Con el que limpio. No, ahorita lo tapo, de pronto hago un daño ahorita. Me lo tiro encima por estar. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces esto me va a dar ventas. Pongámosla después o después de las ventas, como lo quieran, o ventas después. ¿Qué significa F? ¿Ustedes tienen ahí? Exacto. Entonces, después de las fuerzas económicas, ¿cuánto me va a quedar? Este más este. Porque solamente tuvimos un factor económico y fue positivo. Entonces, después de las fuerzas económicas, de los factores económicos, me va a quedar 2.323.149. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Luego me dicen, además, con la nueva fuerza de ventas se espera un aumento en las ventas en un 3%. Ahora, cuando me hablan, aquí les colaboro porque no está bien especificado. Esto es una decisión administrativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué factor sería? El último, ¿cierto? El FA significa factor administrativo. Entonces colocamos la de factor administrativo. Entonces vamos, factor administrativo. Y me dicen que aumentó. Entonces es positivo. Ajá. Entonces, como es positivo, se los vamos a sumar. 69.694. Entonces, después de que ya tenemos todos estos factores, ¿qué me va a dar? El presupuesto. No, como va a ser lo último, ahí va a quedar el presupuesto para el año 2024. Este es el presupuesto de ventas, se va a hacer el resultado, el presupuesto de ventas, ¿para qué año? Para el año 2024, ¿cierto? ¿Ven? Ajá, con las ventas históricas. Entonces, empezamos con las ventas históricas ¿de qué año? 2022. Aplicamos los factores del 2023. ¿Para qué? Para llegar al presupuesto para las ventas del año 2024. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Y le sumamos eso. Sí. Lo sumé porque es positivo. Sí, ya. Exacto. No, sino que fíjense, yo la veía en el... No, es que no le digo que me está molestando a este equipo. Ya me está sacando la mano. Así somos las cositas viejas. Ya empezamos a sacar la mano. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Tan gracias. No, ese les va a servir de guía porque se los hago a mano, miren. Resulta que esto es psicológico. Es cuando uno le dicen, lea. Si usted se pone a leer y lee hasta 10 veces una hoja, la interpretación y el entendimiento de la lectura no es la misma cuando usted empieza a leer por párrafos y copia la idea principal. Con 2 veces que lo haga, se le va a quedar más fácil el que usted con una hoja y lo lee. No. Escribiendo hace que usted memorice y entienda más. ¿Ya? Para mí solo me quedó una duda con esto. Estaba esperando que terminara. Ajá. Cuando hablamos de declaraciones, aquí lo que tenemos 5, ¿cierto? Sí. Crecimiento, cambio, abuso económico y administrativo. Correcto.
en el texto, en un orden, primero iban lo económico y lo administrativo. Ah, no, es que yo se los puse casi en orden. Pero hay ejercicios que lo presentan en desorden. Usted lo tiene que leer y analizar antes de. Hay que leer todo el texto para... Antes de empezar. Lo que pasa es que aquí yo traté de ponerlo un poquito en orden. Pero hay ejercicios. Lo va a poner más complicado ahí, ¿no? Ahorita descanso, vamos a mirar uno que está un poquito mezcladito. Es cuestión de análisis, ¿cierto? No van a empezar siempre. Pero yo se los voy a explicar. No, Van a... sí, profe, pero lo que decir es raro identificarlo, pues, por ejemplo, lo económico y administrativo casi igual. Pero bueno, ahí vamos. No, yo sé que es difícil al principio. Además, esto es para las empresas grandes. Cuando los hacen, ¿cierto? Cuando hacen el presupuesto diferencial y lo hacen por áreas. Pero la mayoría de las empresas lo hacen no tan fácil como el que hicimos, que era muy, pues, un mini presupuesto como más de las microempresas, pero sí un presupuesto muy semejante, aunque más amplio y más explicativo, pero en uno solo. En las empresas grandes se hace por áreas. Y por ejemplo, aquí estamos haciendo un ejemplo pequeñito, pero en realidad son estadísticas sobre estadísticas ya complejas. O sea, esto es como un dato así solo, pero ¿de dónde salen los datos? De varias estadísticas. Entonces, antes de hacer el presupuesto, empiezan con todas las estadísticas y empiezan a sacar la proporción y los resultados antes de, ¿cierto?, de llegar a esto. Un presupuesto de ventas o de presupuesto, cuando es directamente, es como un estado financiero. ¿Cómo llegan ustedes a un estado financiero? ¿Qué tienen que hacer para llegar a un estado financiero? Se los pongo así. Si yo les digo, hagan el estado de situación financiera de una empresa, ¿ustedes de dónde sacan los valores? ¿Qué tienen que hacer primero? Tengo que registrar las actividades económicas, ¿sí o no? Si hablamos de un programa contable, lo hago en el programa. Si lo hacemos en un taller, ¿qué tenemos que hacer primero? Manual, las cuentas T, ¿cierto? Si hablamos de un taller estudiantil, hacemos las cuentas T, ¿sí o no? En el programa contable, ¿qué tenemos que hacer? Registrar. Después de registrar, ¿qué tenemos que hacer? Si lo hacemos en el taller, saldar las cuentas T. ¿Para qué saldar las cuentas T? Para poder elaborar ¿qué? El balance de prueba para saber si el ejercicio está bien. ¿Sí o no? Si lo hacemos en un programa contable, antes de los estados financieros, tengo que vaciar los auxiliares y el balance para saber si no hay errores antes de hacer el estado de situación financiera. ¿Ya? Luego de que tenemos balance de prueba y sabemos que todo está bueno, con el balance de prueba hacemos el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Ven? Igual con esto. Aquí lo estamos haciendo ya con resultados, pero antes de, ¿qué había que hacer? Entonces, todo un proceso. Detrás de esas ventas históricas hay unas estadísticas y un proceso. Detrás de cada factor hay unas estadísticas y hay unos procesos. ¿Ven? Simplemente que aquí está ese resultado. Como si esto fuera el estado de situación financiera. ¿Entienden la dinámica? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿Quieren salir de una vez a descanso para ahorita seguir derecho y al taller y explicarles algo? O sí, para no ya. De todas maneras, A las 9:30. Hoy salimos a las 9:30. ¿Sí? Entonces salimos a descanso para que no quede mucho. Ok.